Amados hermanos, muy buenos días. Una vez más estamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. A Él la gloria, la honra y todo el poder. Quiero invitarlos, hermanos. Quiero ser insistente con ustedes. Vivamos siempre dispuestos a buscar el rostro del Señor. Dice el Señor en su palabra: busca al Señor y su fortaleza. Busca su rostro constantemente. Continuamente buscando el rostro del Señor, porque el Señor está dispuesto a dejarse encontrar por ti. No te decidas tarde en buscar el rostro del Señor. Él está para bendecirte. Vamos a iniciar un nuevo día, una nueva enseñanza que nos regala la Sagrada Escritura. El Señor en su palabra tiene bendición para ti y para mí, hermano. Tenemos que estar dispuestos a estar insistentemente buscando. Antes de ello, una anécdota, una historia, una enseñanza de por allá de la región de Etiopía. Un anciano tenía 3 hijos y tenía una herencia, pero él los llama a los 3 y les dice: hijos, yo tengo una herencia que darles, pero de repente la herencia no es mucha y si la reparto entre los 3 les tocaría de a muy poco. He decidido dejar la herencia a uno de ustedes, al que sea más sagaz, al que sea más ágil, al que sea más audaz. Les voy a dejar una moneda a cada uno de ustedes. El que sea capaz con esa moneda de llenar la casa, a ese dejaré la herencia. Allí jugaba la sagacidad de los 3 hijos. El primero de ellos cogió la moneda y fue y compró estopas y llenó la casa de estopas, pero solo le alcanzó hasta la mitad. El segundo de ellos, con el mismo entusiasmo de llenar la casa, corrió y compró sacos de plumas y llenó la casa de sacos de plumas, pero con la sorpresa que le alcanzó un poco menos que al primero con las estopas. Y el tercero, con la moneda que el papá le dio, compró una vela. Compró una simple vela. Pero esa vela no la prendió, esperó que llegara la noche. Y cuando llegó la noche, encendió la vela y la luz de la vela iluminó toda la casa. Eso es una enseñanza. A veces nosotros nos preocupamos por llenar nuestras casas de lujos, de una sala muy lujosa, del televisor plasma LED de última generación, del mejor comedor de lujo. Queremos llenar la casa de muchas cosas, pero nos olvidamos de que debemos llenar la casa primeramente de la luz del Espíritu Santo. ¿Qué falta de nosotros a veces de creer que las cosas materiales nos llenan, cuando verdaderamente la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo es la primera que te debe llenar la casa, que debe llenar tu corazón? Una bonita enseñanza, ¿verdad? Vamos a leer la palabra en el libro de Génesis capítulo 5, 24. Vamos a leer también Génesis 6, versículo 9 al 18. Y terminamos leyendo Amós 3, versículo 3. Esta es la enseñanza del día de hoy que leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús, dando gracias al Padre, de nuestro Padre Jesucristo. Génesis 5, 24 nos dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Génesis 6, capítulo 9. Génesis 6, versículo 9 al 18 nos dice la palabra del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado. Entre la gente siempre anduvo fielmente con Dios.
Tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia y tanta perversión en la gente. Le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dadle las siguientes medidas: 140 metros de largo, 123 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro de techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Mire lo que nos dice el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Nos dice: andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo. Y esta enseñanza. 3 libros: Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 6 y el libro de Amós. 3 enseñanzas. Vemos que Enoc caminó con el Señor. Vemos que Noé, considerado por el Señor un hombre justo, cuando el Señor decide acabar la tierra, considera a Noé como una persona justa, y por eso en el último versículo que leímos nos dice el Señor: pero contigo estableceré mi pacto, entrarán en el arca tú y tus hijos. ¡Qué bendición! Pero lo importante, caminar con el Señor. Y algunos se preguntarán: ¿pero qué es caminar con el Señor? Caminar con el Señor básicamente es vivir conforme a sus lineamientos. Es hacer su voluntad. Y cuando yo hago la voluntad del Señor, de seguro yo le agrado a Él, le agrado al Padre. Hay 3 principios importantes que nos permiten caminar con el Señor. Primero, imita a los que caminaron con Dios, sigue sus buenos ejemplos. Y la Biblia nos revela de muchos que caminaron con el Señor. Y les voy a mencionar. Abraham, en el principio, Adán caminó con el Señor. Adán y Eva caminaron con el Señor, estaban bajo su gracia. Caminó con el Señor Enoc. Lo vemos en el libro de Génesis capítulo 5. Que Dios permitió que Enoc fuera llevado con él porque caminó con el Señor, era un hombre justo. También caminó con el Señor Noé. Caminó con el Señor Abraham. Caminó con el Señor el hijo de la promesa, Isaac. Caminó con el Señor Jacob. Caminó con el Señor Moisés. Y muchos más caminaron con el Señor. Pero de allí la importancia de que nosotros tomemos los buenos ejemplos de los que caminaron con el Señor. Y si yo tomo los buenos ejemplos de los que caminaron con el Señor, de seguro también voy a agradarle al Señor. Recuerda lo que el Señor le dijo a Satanás: ¿has visto a Job, hombre recto, temeroso del mal, apartado del mal y temeroso de Dios? Eso hizo el Señor. Que Dios nos reconozca como hombres justos. Nosotros podemos llegar a agradarle al Señor. Segundo, mantente en oración. Oh, qué importante. Para caminar con el Señor, yo debo permanecer en oración, así como lo hicieron
los profetas. Daniel vivía en oración. Elías le oraba al Señor y Dios se complacía con Elías. Elías le dijo a Acab: viva el Señor, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia en 3 años sobre la tierra. Y el Señor le agradaron sus palabras y cesó la lluvia 3 años. El Señor escuchó la voz de Josué cuando Josué dijo: sol, detente en Gabaón. Detuvo el sol, porque al Señor le agrada al hombre de fe y de oración, y está con el que lo busca. Tercer principio importante que me permite y me enseña cómo debo caminar con Dios. Cuando caminas con Dios, es como cuando tú caminas con un amigo que te agrada. Y cuando tú vas con un amigo que te agrada, eres feliz, ¿cierto? Pero cuando tú de repente estás con una persona que te desagradas, te sientes incómodo y quieres apartarte de él. Camina con el Señor como cuando andas con un amigo de tu agrado. 3 principios importantes. Tomemos el ejemplo de los buenos que anduvieron con el Señor. Mantengamos en oración permanente y caminemos como cuando caminamos con un amigo que nos agrada. Pero ¿sabes qué pasa? En los hogares también pasa cuando en los matrimonios, cuando la persona dice: separémonos, porque yo ya no la soporto, ya no quiero estar contigo, no nos entendemos. Por eso dice la palabra: caminarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo. Y entonces el esposo le dice: ya no nos entendemos, coja usted por su lado y yo cojo por el mío, somos como el agua y el aceite. Le dice el hombre a la mujer. Pero ¿sabes qué se nos olvida? Que el agua y el aceite son complementos cuando tú vas a cocinar un buen arroz, ¿cierto? Allí es necesario el agua y el aceite para que el arroz quede sueltico, bien rico. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Demos siempre la gloria a Dios la gloria y la honra. Amén. Amén. El Dios eterno que sacó al pueblo de Israel, también caminó con el pueblo. Y caminó con el pueblo de Israel, y cuando andaba con el pueblo de Israel, los llevaba de día con una columna de nube, y de noche los llevaba con una columna de fuego, y permanecía con ellos. Mire lo que nos dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22. Nos dice la palabra: y Jehová iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó. Pero cuando el pueblo cometía pecado, murmuraban contra el Señor, murmuraban contra Moisés, el Señor se apartaba y le decía a Moisés: apártate de este pueblo porque voy a destruir. Y Moisés clamaba al Señor para perdón del pueblo, y eran destruidos aquellos que adoraban becerros de oro. La familia de Coré toda fue tragada por la tierra porque murmuraron contra la dirección del Señor. Para andar con el Señor, debemos nosotros dedicarnos a buscar su rostro. Mira lo que nos dice la palabra en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Nos dice: buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Y es continuamente. No, pero es que yo no necesito buscar tanto del Señor, porque yo cuando oro le pido y Él me da. Sí, amén por eso. Es que yo le pedí una esposa y el Señor, yo fui a la iglesia y estuve firme y le pedí una esposa y el Señor me dio la esposa. Y ya le concedió la esposa, y cuando la esposa le dice: amor, vamos a la iglesia, ¿sabes qué le dice? No, amor, yo hace un mes fui. Vaya usted porque yo estoy cansado. Ya nos olvidamos de buscar al Señor, como dice la palabra,
continuamente. Al Señor se debe buscar continuamente. Es por eso que Jesús, cuando refiere la parábola de odre nuevo y vino nuevo, Él dice: yo soy el vino nuevo. Y ese vino nuevo que es Jesús, que quiere estar en ti, tiene que estar cuando tú vuelves tus ojos al Señor y te vuelves un odre nuevo. Cuando tú dejas lo viejo, porque siendo viejo no puedes contener lo nuevo, la bendición del Señor. Porque el Señor no va a habitar en un templo sucio. Cuando tú eres un odre nuevo, dejas morir en ti todo lo viejo, todo lo malo, lo que te hace indigno para recibir el vino nuevo del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. La gloria sea para nuestro Padre eterno. Dios quiere que te mantengas viviendo lleno de su bendición. Que comas vianda y no vivas únicamente bebiendo leche. Sin duda, tú con la leche eres satisfecho. Dices: no, yo con la leche me basta. Pero Dios quiere que tú comas vianda. Que comas de la verdadera bendición. Eliseo andaba con el profeta Elías. Y Eliseo, cuando andaba con el profeta Elías le enseñó. Y cuando el profeta Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí mientras yo voy. Y Eliseo le dijo: no, señor. Yo, donde usted quiera que vaya, allá iré yo. Donde usted quiera que vaya, allá iré yo. Lo mismo que le pasó a Ruth. Ruth con su suegra, que dijo: donde tú quieras que vaya, después de que se le muere su esposo y queda sola con su suegra, donde tú quieras que vayas, allá iré yo. Tu Dios será mi Dios. ¿Y sabes quién llegó a ser? La abuela de Jesús. Porque de ella nació la descendencia de José, el padre putativo de Jesús. Qué importante, ¿no? Qué importante tomar una decisión. Y Eliseo, cuando el profeta Elías le decía que se quedara y que decía que no, y que seguía enfrentándose, y iba con su maestro, iba con Elías. Y Elías llegó a estar a un punto que le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado. ¿Y sabes qué le dijo Eliseo? Le dijo: te ruego una doble porción de tu espíritu sobre mí. Amén, aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Mire lo que le dijo: yo quiero tener doble unción, la doble porción. Galgo él, ¿no? Parece que fuera galgo, que no se llenara, pero es verdad. El Señor te quiere dar más y más. Y allí fue que Eliseo recibió la doble porción y recibió el manto de Elías. Y fue un hombre poderosísimo para la gloria de Dios. Dios quiere bendecirte cada día más. Pero si buscas su rostro continuamente. Dios te quiere lleno. Jacob, otro de los que anduvo con el Señor. Jacob, estando en las tierras de su suegro Labán, fue bendecido por el Señor y tuvo riquezas. Y cuando ya regresó a sus tierras de los antepasados, entonces cuando él decidió estar en la presencia del Señor, él se despojó de toda la riqueza, se despojó de todo lo que tenía en posesión, dejó a sus mujeres, dejó a sus siervos y se fue
a la presencia del Señor, a buscar más del Señor, a buscar la bendición, y luchó contra el ángel, y hasta que el ángel no lo bendijo, no lo soltó. Eso es lo que Dios quiere, que tú no te sueltes de la bendición del Señor, porque Él quiere bendecirte cada día más y más. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Los discípulos que andaban con el Señor. Y entonces llega el padre con el hijo endemoniado y le dice a Jesús: Jesús, sálvame. Mi hijo es atormentado por un demonio que lo azota y lo hace mudo. Y bota espumarajos por la boca. Y le he dicho a tus discípulos que lo curen y ellos no han podido. Y Jesús les dice, miren lo que les dice Jesús. Jesús le dijo, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió, desde que era niño, muchas veces lo arroja al fuego o al agua con intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús les dijo, ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo le es posible. Al instante el padre del muchacho exclamó, creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían, está muerto, pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró a la casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le respondió, estos demonios no salen sino con oración. Amén. Mire allí, ellos no pudieron, pero ¿será que los discípulos se quedaron únicamente, bueno, nosotros no pudimos, pero andamos con el maestro, entonces que Él lo siga haciendo? Nosotros únicamente lo vamos a acompañar y vamos a ver lo que Él haga. Ellos recibieron una promesa y creyeron en esa promesa, que cuando Él fuera quitado y viniera sobre ellos el Espíritu Santo, ellos tendrían también autoridad. Y ellos tomaron la autoridad del Padre. Y cuando Pedro tomó la autoridad del Padre, con la sombra, mire, estaba lleno de poder, con la sombra Pedro curaba enfermos. Eso es lo que Dios quiere, que tú seas lleno y que tu llenura te dé para hacer milagros sobreabundantes, para ser un hombre de Dios y vivir en bendición. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Nosotros seremos más que vencedores, ténganlo por seguro. Pero nosotros, para ser más que vencedores, tenemos que negarnos a nuestro viejo hombre, tomar nuestra cruz y decidir seguir a Jesús. Yo he decidido seguir a Jesús. He decidido tomar mi cruz. Y muchas personas me dicen, no, pero es que ¿será que usted andando en las cosas del Señor va a conseguir lo que usted tenía? Usted, un abogado. No, yo prefiero un día en la presencia del Señor que 1000 días fuera de su gracia. Nosotros deseamos vivir llenos de su rostro. La luz de su rostro nos ilumina continuamente. Isaías, cuando nos dice la palabra, en el libro de Isaías capítulo 6, versículos 5 y 8, y con eso terminamos, nos dice la palabra del Señor. Nos dice, entonces grité, ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con las tenazas había tomado del altar, con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto
ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Eso es lo que dijo Isaías. Cuando nosotros, siendo impuros, le pedimos al Señor que nos limpie para estar en su presencia, podemos decirle, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y ahora yo estoy dispuesto a ir donde el Señor quiera que yo vaya. Yo te invito, hermano, terminando esta enseñanza, que decidas ir permanentemente, caminar con el Señor. Por eso dice el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ponte de acuerdo con Cristo Jesús. Decide caminar con Él, por su palabra. Camina sobre su palabra y recibirás las bendiciones que Dios tiene guardadas para ti. Que Dios te bendiga, hermano, y te acompañe permanentemente.